Hola, buenas tardes, tengan todos y todas. Eh, esta, esta charla, esta jornada, está más bien centrada en relatar la experiencia sobre la virtualidad. En este sentido, hemos transitado, recién comentaba con Mauro, hemos transitado 2 años, es decir, 4 periodos académicos en virtualidad, y a los docentes y a las docentes, también a los estudiantes y las estudiantes, se les ha impuesto una forma de cursada, se ha impuesto, pero por el DISPO en este momento y la pandemia. No hay que olvidar que estamos en pandemia. Se les ha impuesto una modalidad de cursada a la que nunca nos habíamos enfrentado. Entonces, en ese sentido es que se me ocurrió empezar a reflexionar sobre las diferentes situaciones que atravesamos. Yo tomo, ahora se los voy a compartir, pero tomo los periodos todo el periodo de virtualidad para reflexionar sobre lo que nos ha pasado, tanto a nivel docente como estudiante. Así que sin más preámbulos, si a ustedes les parece, yo voy a compartir con ustedes la presentación. Ah, mm, es esta, espérenme que no veo creo que es esto. Espérenme que se me complica, ¿eh? A ver, ustedes ahora me dicen, ¿están viendo esto? Ok, lo Sí, voy sí, a sí. poner en presentación para ustedes. Muy bien. Bueno, la charla, lo que al principio les comenté, yo había pensado que en realidad lo que tuvimos que hacer fue reorganizar la práctica en un contexto excepcional de aprendizaje, y este contexto excepcional de aprendizaje tomé una de las actividades que nosotros hemos hecho a lo largo del cuatrimestre con distintas variantes en la virtualidad, y voy a playarme sobre la responsabilidad social empresaria, inclusión y diversidad. Esos fueron los temas que descubrí en la virtualidad, que me gustaba hacer o ver la responsabilidad social empresaria. Y también descubrí que a mis estudiantes también les gustaba. Y lo novedoso, yo no trabajaba responsabilidad social empresaria en la presencialidad, trabajábamos otras cosas, pero lo novedoso fue el contexto en el que empezamos a desarrollar la responsabilidad social empresaria y a mirar la responsabilidad social empresaria. ¿Hay alguien que pide admitirlo? ¿Admito yo? Listo. No, no, ya está. ¿Listo? Ok. Porque lo veo, pero no sé si lo puedo admitir. Ahí está. Ahí está Bueno, bien. los objetivos, ay, a ver cómo puedo quitar la barra un poco. Bueno, los objetivos de la presentación es describir el contexto de cómo se reorganizó la práctica docente en un contexto de pandemia, señalar las variables que dieron lugar al desarrollo de las clases en situación de virtualidad que provocó este momento excepcional del aprendizaje. No fue solo mi caso, fue el caso de todos y todas los docentes. Describir las situaciones por las cuales elegimos abordar la elaboración de campañas de concientización para promover la responsabilidad social empresaria, y finalmente reflexionar sobre estos cambios que se incorporaron en la práctica docente con la virtualidad y los desafíos, ¿no?, que tenemos de aquí para adelante, porque hasta hace poco era antes y después de Cristo
y ahora es antes y después de la pandemia. ¿Eh? Mm. Espérenme que no avanzo con esto. Se clavó mi presentación. Con las flechas izquierda-derecha proba, Pato, si no. Sí, pero no. ¿Y la barra? No. Si tocas la barra espaciadora. Bueno, tenía la idea de continuar esto con otro ritmo, pero bueno, esta es una de las cosas que nos ha pasado efectivamente en la virtualidad, ¿no? Nuestras presentaciones, bien diseñadas, bien programadas, terminan teniendo un... Ahí va. ¡Oh! Arrancó. Bueno, bien por mi máquina, que en cualquier momento explota. Bueno, la reseña de una situación. Práctica docente virtual del periodo lectivo 2020-2021, primero y segundo cuatrimestre. Y ahí está la presentación que hizo Vanessa, y no la voy a reiterar porque no tiene sentido volver a hablar sobre mí misma. Los ejes de esta exposición. Bueno, descripción de un momento excepcional, el contexto de la práctica virtual. Yo relato brevemente, después si quieren podemos intercambiar diferentes situaciones. La situación 1 es sobre la práctica virtual durante el periodo lectivo 2020-2021. La situación 2 son las actividades en la virtualidad 2020-2021. La 3, qué hacer con las actividades realizadas. La 4 es la responsabilidad social empresaria, RSE. Bueno, supongo que todos y todas quienes somos RT conocemos esta sigla, pero la biología no existe en ninguna parte. La situación 5, está silenciado, Mauro. La situación 5, las campañas, el inicio, el desarrollo y la conclusión. En cierto sentido, quizás habrá alguna conclusión, no lo sabemos. Acá aparece la descripción. Esto es la descripción del contexto en este momento excepcional que he mencionado, ¿no? Esta descripción del contexto en el periodo mencionado y en el tema en cuestión, que es el aprendizaje y la responsabilidad social empresaria. Este tema en la virtualidad, la responsabilidad social empresaria, cambió su diseño, que es lo que comentaba un poco al principio. Y los estudiantes empezaron a trabajarla como una campaña para promover el cambio organizacional, en un formato relacionado con las nuevas tecnologías. El aislamiento social preventivo y obligatorio primero, que fue el ASPO, luego fue la DISPO. El campus virtual pasó a ser el aula del práctico. Todo quedó mediatizado por la pantalla de una computadora y nos encontramos preguntando, como recién, se escucha, se ve varias veces y como respuesta generalmente hay silencio, ¿no? Silencio, y debo agregar pantalla negra, sobre todo en el primer periodo del 2020, y uno se encuentra como expuesto en esta situación, porque la verdad, jamás pensé, lo dice también una compañera de psicología, jamás pensé que iba a dar una clase sentada, y hoy me encuentro dando clases sentada, delante de una pantalla. Y eso
también ha reconfigurado la práctica, ¿no? El no tener un aula para moverse, el no tener un pizarrón, la tiza, el pizarrón, todo pasó a ser virtual. De hecho, les comento que yo no sé usar de aquí casi absolutamente nada. Ni el lapicito, ni nada, ni me animo siquiera. Aprendí a usarlo así. Y así es como me quedo. Entonces, utilicé el campus para trabajar sobre 3 ejes: el cronograma, las modificaciones que se iban sucediendo a lo largo de estos periodos mencionados, y los temas que iban a ser abordados durante el ciclo lectivo. Al principio del 20, o sea, durante el 2020, no tenía el campus abierto para que los estudiantes fueran viendo los temas presentados. En el 2021 sí, abrí el campus, puse una planilla en la que yo volcaba todas las actividades de los estudiantes, con notas, con todo lo que ellos hacían en el campus y con todo lo que no hacían, obviamente, ¿no? En algún momento pasó a ser voluntario y al momento siguiente pasó a ser obligatorio. Ahí está, admití a alguien. Bueno, después, ven, durante el 2020 utilicé cuestionarios de opción múltiple y foros, y ya en 2021 incluí glosarios. A partir del segundo cuatrimestre del 2020, los recursos se encuentran disponibles desde el inicio del cuatrimestre, porque supuse, y esto es, hemos trabajado sobre muchos supuestos también en la virtualidad, y yo supuse que mis estudiantes podían ir, el primer 2020 fue todos los días, el segundo 2020 fue cada 15 días, para darles tiempo a los estudiantes a trabajar con los contenidos, y después ya el 2021 completo fue todos los días. Porque descubrí que los estudiantes en realidad no les iba mucho esto de que nos juntáramos cada 15 días, ¿no? Así que fuimos construyendo o co-construyendo la dinámica de encuentros y de clases junto con los estudiantes, de acuerdo además a las necesidades que ellos planteaban, y después les voy a hacer otro comentario al respecto de eso. Los estudiantes se les explica el funcionamiento del campus, porque contra toda creencia sobre que los mismos tienen un conocimiento profundo sobre el uso de plataformas digitales, he descubierto que en su mayoría desconocen su empleo. Los estudiantes, como dije, tienen acceso al aula virtual desde el primer día de clase, y a partir de los contenidos que se enuncian en el programa de la materia, pueden empezar a trabajar con los dispositivos disponibles. Esto que yo digo sobre, porque también teníamos este supuesto, ¿no? Esta creencia de que los estudiantes manejaban perfectamente bien las plataformas digitales, y en muchos casos jamás habían visto una plataforma Moodle. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad asociamos el uso de las redes virtuales, el uso de las redes sociales, hicimos como una homologación. Si manejan redes sociales, también pueden manejar plataformas virtuales. Bueno, no es así. He descubierto que no es así, y 135 estudiantes pueden dar fe de ello, que son de los periodos mencionados. Las disposiciones que comunicaba la facultad o la universidad, debo decir con referencia a las normativas que tanto la facultad como la universidad me emitieron durante el ASPO y la DIC, y en la actualidad, al cierre del segundo cuatrimestre, han sido confusas. Estoy describiendo un contexto, imprecisas e indefinidas.
con marchas y contramarchas, que se solapaban y hasta se contradecían. O el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, en adelante CDFSOC, no aprobaba en cuanto a su aplicación, contribuyendo así al desconcierto general. Finalmente, lo que decidimos aquí fue aplicar el reglamento académico en su artículo 3º y 4º, que da libertad de cátedra y libertad de acción. Y en ese sentido, porque dice este artículo, el 4º específicamente, que los titulares de las cátedras tendrán libertad de acción, es decir, autonomía, en tanto y en cuanto los exámenes que se lleven adelante, al menos uno sea escrito. Entonces, decidimos llevar adelante las cuestiones en ese sentido. Bueno, situación 1 entonces, como se los presenté al principio, hasta aquí he descrito el contexto desde el enfoque de las interacciones entre la tecnología y las personas dentro de un sistema. Entonces, denominaremos a este enfoque como un enfoque de la organización sociotécnica, es decir, un sistema que funciona en un macrosistema denominado contexto, el contexto es la facultad, obviamente, que determina la eficiencia, la eficiente y satisfactoria contribución de todos los subsistemas que integran este contexto, y consecuentemente determina los resultados de todo el sistema. Aquí el enfoque sociotécnico, voy a hacer un paréntesis para explicar brevemente, porque son todos RT, pasaron por administración de empresas y tienen que saber qué es el enfoque sociotécnico, si no, vuelvan a la materia. Brevemente, el enfoque sociotécnico, que está integrado por el sistema tecnológico y el sistema social, presenta 3 ámbitos organizacionales. Y en esos 3 ámbitos tenemos el ámbito de las influencias, el de las conductas y el de las consecuencias. Lo que he descrito en el contexto son las influencias internas y externas por las cuales los docentes, les docentes y les estudiantes atravesaron este periodo lectivo 2020-2021. En la situación 2, bueno, de aquí en adelante hablaré de la responsabilidad social empresaria, inclusión y diversidad. Y aquí la complejidad es lo que más o menos vengo diciendo desde que arranqué, la complejidad de la situación que atravesábamos, no sabemos si terminó, ¿no? Europa está atravesando su 4ª y 5ª ola, así que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Me obligó, estoy hablando en primera persona porque decidí también contar la experiencia, contar mi propia experiencia. Aquí no hago alusión, salvo en algunas cuestiones, a los integrantes de la cátedra, porque para eso tendríamos que haber trabajado todos en esto, y esto es solo reflexiones que me pertenecen, por eso está en primera persona. Decía que me obligó a pensar una serie de variables en el ámbito de las influencias de las que comentaba recién, del enfoque de modelo sociotécnico para considerar el trabajo sobre las RE. Y acá hay varias preguntas que surgen a partir de esta decisión. Fue una decisión en conjunto con el titular de la materia, el magíster Hernán Sandro, que es titular de la materia de Administración de Empresas. Tuvimos varios intercambios para pensar cómo diseñar y en definitiva cómo diseñar las actividades que sirvieran a nuestros estudiantes para que promocionaran la materia y no se nos quedaran en el camino. Porque nosotros y nosotras con la pandemia les dijimos, vengan a estudiar igual. Y en ese sentido intentamos con nuestros estudiantes hicimos un contrato pedagógico, reformulamos el contrato pedagógico.
Y en esa reformulación del contrato pedagógico, lo que hicimos es decirles, vengan que los vamos a acompañar. Estoy hablando exclusivamente de mi comisión, ¿eh? Los estudiantes quizás después refieran otras cuestiones con respecto a otras materias, no me compete a mí hablar de eso. Pero claro, para eso había que responder algunas preguntas, cómo diseñar una actividad que promoviera acciones significativas y pertinentes para los estudiantes. Cómo no caer en la superficialidad, porque las RCE tienden, o por lo menos las empresas tienden a acciones bastante superficiales y que verdaderamente no cambian mucho la cultura organizacional. Cómo articular la teoría del conocimiento existente y el conocimiento de los estudiantes con el fin de promover en nuestros estudiantes la idea futuros profesionales, relacionistas del trabajo. Bueno, los que me conocen saben que yo de recursos humanos nada, pero sí cientistas sociales y relacionistas del trabajo. Para mí esa debe ser nuestra identidad profesional. Así que todas estas preguntas que surgieron a lo largo del 2020 y el 2021, pretendí responderlas en una dinámica de co-construcción con nuestros estudiantes. Sigo con la situación 2 acá, porque es un poco respondiendo a las preguntas anteriores, ¿no? Donde cada docente y estudiante debió desarrollar habilidades personales y de interacción para establecer condiciones que nos permitieran generar este contexto de coaprendizaje al que ya hice referencia. Teníamos que reconocer y valorar los saberes diversos, porque yo pensaba y decía, bueno, saben de plataformas, saben de redes sociales, por lo tanto pueden hacer una campaña. Pero yo no estaba segura de eso. Si lo que había pasado era que poco conocían del campus virtual, me había entrado la duda de si, aunque supieran de redes sociales, podían realizar una campaña virtual para poder dar cuenta de los conocimientos y de las teorías existentes. Entonces, todo esto era una hipótesis de trabajo para mí y un desafío para mis estudiantes. Ahí digo que, bueno, estas experiencias vivenciales fueron el punto de partida que nos permitió comenzar a transitar este trayecto de adquisición de aprendizajes con un enfoque más cooperativo, dentro de un marco de respeto, inclusión y cuidado por las diversidades. He tenido hermosas sorpresas con mis estudiantes, por ejemplo, este año. Después en el escrito que les voy a compartir, yo les comparto también los trabajos, que un grupo de estudiantes decidió ir por las divergencias. Entonces se entrevistó a un grupo de personas trans, para ver cómo podían funcionar, cómo eran las dinámicas sociales entre ellas y con el contexto en el cual se tenían que mover. Resultó verdaderamente interesante. Aquí en la situación 3 decía que parte de los efectos del modelo sociotécnico en el ámbito de los resultados han sido comentados, ¿no? Porque hablamos del contexto y hablamos del ámbito de las influencias y hablamos en parte del ámbito de las conductas que también se vieron reformuladas en los diferentes subsistemas que propone el enfoque. Y aquí son las consecuencias que empezaremos a considerar dentro de un tiempo. Como decía antes,
post-pandémico. Por ahora, lo que hacemos es escribir y reflexionar sobre este presente, el que estamos atravesando, para evaluar en tiempo real el impacto de la virtualidad. Pero estamos hablando de tiempo real, no estamos hablando de lo que nos dejó la virtualidad, por lo menos en esta situación, ¿no? Considero, como dije, considero que los impactos de la virtualidad podremos evaluarlos post pandemia, con el regreso a la presencialidad. Y estimaremos cuántas de esas incomodidades cognitivas y perturbaciones del aprendizaje que trajo la virtualidad van a prevalecer. Y además, yo estimo también que esas consecuencias van a tener que pasar al menos la misma cantidad de periodos lectivos que pasamos en la virtualidad, para poder pensar o intercambiar con la comunidad académica y de relaciones del trabajo qué fue lo que se quedó, o si se desechó totalmente y se volvió a lo analógico. Yo pienso que ya no se puede volver a lo analógico, ¿no? ¿Por qué? Y porque muchas cátedras ya tienen todas sus publicaciones y todos sus textos íntegramente en un campus, ya han hecho actividades en los campus, y a mí me parece, pero eso insisto que son supuestos, a mí me parece que eso se va a quedar. De alguna u otra manera, de hecho yo ya estoy pensando cómo integrarlo en la presencialidad. De alguna u otra manera se van a quedar. Y vamos a ser parte analógicos, porque no vamos a poder evitar el pizarrón y la tiza, que es caro a nuestros sentimientos, y también vamos a incorporar el campus. Y vamos a intentar, me parece a mí, articular lo analógico con lo digital. Pero eso es un supuesto, estoy hablando solo de supuestos. Bueno, en esta situación 4, y como les decía anteriormente, con la virtualidad descubrí la potencialidad de trabajar las RCE. Y encontré que a los estudiantes les pasaba lo mismo que a mí. Primero les parece confuso, algo confuso, luego van trabajando con la consigna y los intercambios, presentan el trabajo, otro grupo los evalúa, lo que se denomina evaluación entre pares. Luego hay intercambios, los evaluados pueden ir con los evaluadores, ¿no? Se hacen devoluciones cruzadas para esto. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 evalúa al grupo 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5, tuve 7 grupos, y así sucesivamente. Y esas reflexiones, que son de orden general, con criterios de evaluación, no son al azar, ¿no? Con los criterios de evaluación, se publican en el campus. Y los evaluados, por eso está entre comillas, pueden estar de acuerdo o no con esas devoluciones. Yo soy la que da el cierre, yo soy la que pone la nota final, los estudiantes califican, entre comillas también, del 1 al 5, después les voy a mostrar los criterios, siendo 1 el insuficiente o el más bajo, siendo 5 el más alto. Y también descubrí, algo que también me sorprendió, que son bastante duros a la hora de evaluar. Pero son bastante duros a la hora de evaluar y se atienen estrictamente a los criterios proporcionados de evaluación. No se van, no se bandean, no divagan, no deliran, se les proporciona criterios de evaluación y se atienden estrictamente a esos criterios. Hubiera querido trabajar con el taller, los talleres, la modalidad de taller en el Moodle, en el campus,
pero la verdad, debo decir, no la entendí. Por lo tanto, no pude trabajar con ella. Es decir, a ver, en realidad la entendía, pero se me dificultaba ponerla en práctica, ¿no? No podía terminar de armar el esquema para que esa modalidad taller fuera productiva. Así que tuve que manejarme por los foros. Sigo con estas campañas, tienen como objetivo principal producir a través de la adquisición de nuevos conocimientos aprendizajes de distinto nivel. Como ustedes ya saben, los aprendizajes se producen en distintos niveles y muchas veces escalonados y articulados. Y no es que no tengan conocimientos, los estudiantes traen conocimientos, y la idea era que pudieran volcar sus conocimientos a producir una campaña de concientización. La actividad consiste en el diseño de una campaña de concientización, se les provee a los estudiantes una consigna que establece cuáles son las condiciones para realizar la campaña, se les brinda información sobre cómo realizar un podcast o un podcast, links para que busquen, entre otros dispositivos. Acá lo que he hecho es orientarlos. A mí me ayudó muchísimo, pero muchísimo, el CITEP, que es el Centro de Tecnología que depende del rectorado. Yo me acuerdo hace 10 años cuando hacía algún curso éramos 10, hoy son como 100 haciendo cursos. Y el CITEP también se tuvo que adaptar a nuestros requerimientos. ¿Por qué? Porque no teníamos tiempo. O sea, no teníamos tiempo para leer teorías desarrolladas sobre no sé qué. Necesitábamos las herramientas para poder llevar adelante nuestra práctica docente. Y entonces el CITEP también se ayornó en talleres, por ejemplo, que daban soporte a cátedras enteras. Entonces uno podía pedirles asistencia y con toda la cátedra ellos nos asistían en lo que nosotros necesitáramos. Esto ya para el segundo 2020, segundo cuatrimestre del 2020. Entonces, por ejemplo, los links, las cuestiones de tecnología gratis, ¿no? Utilizar un Canvas, utilizar alguna que otra tecnología para poder hacer presentaciones, fueron muy útiles para compartir con los estudiantes. Después, los parámetros de diseño debían poseer un criterio de creatividad, y esta creatividad estaba definida como el pensar cosas nuevas, originales y distintas, ¿sí? Que promoviera el cambio organizacional. Y aquí, un poco se los comenté, la actividad consta de 2 etapas obligatorias, porque una de las dificultades era, bueno, ¿qué usamos para considerarlos promocionados? Y había que cumplir el reglamento de la universidad. La exigencia era un parcial escrito. Así que con la escritura, es decir, la presentación grupal, y un informe, la modalidad de un informe, el informe constaba de 3 hojas, tampoco era que se podían explayar demasiado. Entonces, en ese informe era la introducción, cómo habían llegado hasta ahí, el desarrollo, que debían contar cómo lo habían desarrollado, qué habían hecho, y la conclusión era una conclusión grupal de la importancia de la responsabilidad social empresaria para la inclusión y la diversidad.
Luego la segunda parte era la evaluación entre pares, que ya les comenté, que es una estrategia de evaluación orientada al aprendizaje. Este tipo de evaluación consigue que los estudiantes se involucren de manera activa. No es lo mismo estar de oyente de algo que poner el cuerpo. La docencia, la evaluación, dar clases, hacer presentaciones, implica poner el cuerpo. Y porque uno pone el cuerpo en todas estas actividades, porque pone la cara, porque pone la voz, porque pone todo de sí, generalmente, pone todo de sí para que las cosas salgan bien. Y además, si toman en cuenta que ellos eran evaluados por sus propios pares. Esto es una técnica interesante de evaluación porque fundamentan la evaluación. No es que ponen cualquier cosa. La evaluación se fundamenta el por qué se evalúa con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Entonces, esto hace que les estudiantes estén involucrados de una manera más activa y les ayuda a adquirir una mayor comprensión sobre la actividad y contenido de la misma. Normalmente se aprende, como ya sabemos todos nosotros, y la pandemia y la virtualidad lo demostró, se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Los aciertos es nuestra, como se dice comúnmente, nuestra zona de confort, y los errores es eso que nos deja en el desconcierto, porque todo lo que sabíamos ya no aplica. Es decir, todo lo que sabíamos, el aula, el pizarrón, la tiza, el PowerPoint, el proyector, todo eso que sabíamos ya no aplica. Y hay que reformular y reestructurar los saberes. Eso también hicimos los docentes. A ver, y acá era lo que les comentaba, ¿no? Los criterios de evaluación. Estos criterios ponen una nota de concepto como una forma de considerar el aporte que cada grupo hace al proceso de aprendizaje del otro. La nota de concepto es entre 1, que es la menor valoración, y 5, que es la mayor valoración. Y acá tienen las valoraciones. Altamente satisfactorio, que equivale a un 10, es un 5. Muy satisfactorio, muy satisfactorio más, que equivale a un 9, es un 4. Muy satisfactorio, que equivale a 7, 8, es un 3. Satisfactorio 4, 6 es un 2, y no satisfactorio vale 1, ¿no? Y que es el insuficiente. Pero en este contexto se decide no usar la palabra insuficiente. Además, estos criterios están definidos. ¿Qué significa altamente satisfactorio? Por ejemplo, que ha leído la bibliografía, que la presentación tiene los parámetros de calidad y creatividad solicitados, que el informe está articulado con el audiovisual o el podcast que han presentado, porque los grupos evalúan todo, evalúan el informe escrito y evalúan el podcast o podcast que los estudiantes hagan. Así que es como bien completo la actividad. De hecho, es una de las actividades que promueve la promoción de la materia. Esta y otra más. Porque creo que lo digo por ahí, pero en otros, en la presencialidad, yo no trabajaba con la responsabilidad social empresaria más que por arriba. La tenían que incluir en un trabajo de campo en el que indagaban una empresa
un cuestionario y una entrevista, preferentemente a a un gerente de recursos humanos, a un responsable de administración de personal o un administrador, al que accedían por conocimiento propio de un familiar, y esto daba cuenta, me avisan de la hora, ¿no? Como voy, ya casi estoy. Y esto luego lo exponían, ¿no? Pero ese trabajo de campo no era utilizado para que ellos promocionaran, para que los estudiantes promocionaran. Por lo tanto, los estudiantes sentían que todo ese esfuerzo no estaba claramente valorado por nosotros en la materia. Era solo nota conceptual. Y nosotros hemos sido estudiantes y las notas conceptuales la verdad que no nos importan nada, seamos honestos. Nos importan las notas que nos dan el tránsito para seguir cursando. Las notas conceptuales son muy lindas, pero no sirven para nada. Bueno, recién entonces, esto es lo que les comenté hace un rato, ¿no? Sí he trabajado este trabajo de campo que les estuve comentando y qué era lo que pasaba con los estudiantes cuando hacían este trabajo de campo. Sentían poca valoración del esfuerzo. Y la virtualidad, y con esto voy a ir cerrando, la virtualidad nos requirió todo nuestro conocimiento. El anterior, como les dije antes, en años de experiencia y práctica docente, el hábito de planificar las actividades, diseñarlas, plantear las evaluaciones, elegir los contenidos, todo se puso en juego para la reorganización del proceso de trabajo, y la inteligencia tuvo un aspecto manifiesto y un aspecto intangible. El aspecto manifiesto es la experiencia, es lo que nosotros sabemos que sabemos hacer. El intangible es eso que suponemos que sabemos, que está ahí, pero que no tenemos registro de eso, ¿no? Nuestra comprensión se condensó en el objeto de nuestra práctica y nuestra propia acción. Me obligué a repensar en nuevas estrategias, nuevas lógicas, implementar el principio de equifinalidad para llegar a los objetivos propuestos, avanzando por cursos de acción distintos para encarar este nuevo fenómeno que hoy nos está atravesando todavía. ¿Somos distintos? Claramente sí. Ni totalmente analógicos, ni únicamente digitales. Considero que produjimos cambios relevantes e incorporamos las mejoras necesarias para el desarrollo de nuestra práctica. Tuvimos una mirada sistémica imprescindible. Si no hubiéramos tenido una mirada sistémica, no hubiéramos podido trabajar de la forma que lo hicimos. Desde nuestro aguante, y por eso está entre comillas, ¿sí?, y convertimos nuestras inseguridades en desafíos para nuevos aprendizajes. Quisiera compartir con ustedes una reflexión de Blanchard, Lavín y Mosconi en su obra Saber y relación con el saber. Señalan que la formación que concierne al saber y al saber hacer tiene múltiples resonancias sociales y profesionales, también culturales y éticas. ¿Cómo? Mantener y desarrollar el deseo de saber. ¿Cómo posibilitar la apropiación de los saberes, material de la evolución del proceso creador? Y esto tanto en los sujetos, autores, individuales, con los colectivos. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar en los colectivos. Pensamos en los colectivos docentes,
pensamos en los colectivos de estudiantes, pensamos en cómo articular saberes que no están en la teoría, pero que sí están en el conocimiento de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. Heidegger dice que es necesario pensar, preguntarse, detenerse en la pregunta, porque la pregunta crea el tiempo de la reflexión, de la discusión, del pensar. ¿Por qué los caminos del pensar? Estoy convencido, particularmente estoy convencido, que el pensar y el rehacer solo son posibles de transitar a través del intercambio generoso, el compartir experiencias, la visibilidad de lo que hacemos y equivocarnos, y la cooperación entre pares. Muchas gracias y que tengan buena vida. Muchísimas gracias, Patricia. La verdad que esta conclusión nos deja reflexionando. Como alumna también me sumo al espacio de reflexión que dio pie esta conclusión. Les recordamos a los participantes, si quieren hacer alguna pregunta, que pueden realizarlo a través del chat, que vamos a estar aguardando unos minutitos. También les contamos que la charla va a estar subida, la exposición va a estar subida a nuestro canal de YouTube, de la carrera de Relaciones del Trabajo, así que van a poder compartir no solo esta actividad, sino alguna otra que quizás no hayan podido presenciar. Así que bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, lo esperamos 1 o 2 minutitos. Por supuesto, desde ya agradeciendo la presencia a todos, y Patricia también la exposición que abre un poco el debate, lo que fue para todos esta transición de la presencialidad a la virtualidad. Me permito una opinión personal. Me ha pasado a mí que estudiando informática, programación, todo, me costó muchísimo adaptarme a lo que es Zoom, Webex, etcétera, y pensaba que iba a ser mucho más fácil por el mero hecho de programar, etcétera, pero la verdad que fue un mundo nuevo. Poder adquirir el conocimiento, poder hacer la transferencia de conocimiento y recibirla nosotros a través de la virtualidad, bueno, fue un desafío. Me imagino para ustedes mucho más, por supuesto, ¿no? Claro, por eso Bueno. yo hablaba de la co-construcción, ¿no? De la co-construcción del aprendizaje, porque además en los docentes siempre existe el supuesto que la virtualidad y la tecnología no producen aprendizajes efectivos y de calidad. Y con ese supuesto, que todavía no lo hemos chequeado, es un pensamiento nada más que tenemos, pero me parece que lo tenemos desde el prejuicio y el preconcepto, porque el CITEP demuestra que sí se producen aprendizajes efectivos y de calidad y transferencia de conocimiento. Pienso que por eso dije antes, bueno, vamos a tener que evaluar los 2 periodos, o mejor dicho, sí, 2 periodos lectivos completos para poder pensar qué se ha quedado, qué se queda, qué se va, y qué hemos reformulado para siempre, e incorporaremos, y si incorporaremos más tecnología. Lo que pasa que también tenemos ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertos cuidados, porque como ya sabemos, el mundo neoliberal tiende a, en pos de la eficacia, eficiencia y todas esas cosas que utilizan, y calidad, ¿sí? Reducir los espacios. Entonces, ¿se van a reducir los espacios en pos de eso? Y van a querer convencernos que únicamente a través de la virtualidad vamos a salir adelante. Bueno, eso va a generar muchas resistencias, Sí. pero tendremos que verlo en realidad.
Hay que A mí ver me si los gustaría, me gustaría van a ser- sumar a una cosita, Sí, porque entiendo como que estos desafíos obligan a que nosotros resignifiquemos ciertas barreras que como alumnos tenemos o tuvimos. Yo, por ejemplo, estudié la carrera en la Universidad de Sociales, pero siempre viví en el interior. Entonces viajaba, tenía que tener un trabajo para pagar el viaje, y era como que un esfuerzo mayor que si tuviera una distancia más acotada. Y al estar la virtualidad con la pandemia, pude hacer una diplomatura de manera virtual que no la pudiera haber hecho estando a distancia, por los tiempos, el trabajo, la familia. Entonces, a veces pienso, sí, pero no todos tienen acceso a la conectividad, no todos tienen presupuesto para conectarse, sin embargo, estamos ampliando el radio de personas que puedan acceder al estudio universitario. No sé, quizás no siendo todo presencial, se puede incluso achicar la desigualdad de presupuesto. Por ejemplo, yo teniendo algunas clases presenciales y otras virtuales, y ahorro en viajes, estoy en bueno, casa. un poco también he indagado, porque yo he hecho, a ver, mis indagaciones han sido ad hoc, ¿no? Recuerden que es una comisión de las 6 que tenemos en la materia de administración, en la cátedra de administración de empresas, en la materia. Y estas indagaciones ad hoc, preguntándole a mis estudiantes qué opinaban de la cuestión híbrida, que si les parecía, que si no les parecía. Bueno, muchos y muchas han dicho un poco lo que decís vos, Damaris, que les ahorra mucho tiempo de viaje, les provee un mejor acceso, pero sin embargo, no todo virtual y tampoco todo presencial. La virtualidad, mis estudiantes la veían más asociada, por ejemplo, a los teóricos, en donde sienten, estoy hablando de percepciones, donde sienten que están como algo más alejados del docente, ¿no? Y la presencialidad la ven más asociada a los prácticos, donde sienten, por eso insisto con esto que es una percepción, y de un grupo, está bien, evalúo 2020, 2021, 135 estudiantes, pero sienten que en el práctico tienen un acercamiento mayor con los docentes. Y bueno, y en este sentido, el aula híbrida no está tan alejada de que se convierta en realidad esa posibilidad. También nosotros, los docentes, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Queremos las aulas híbridas? Y muchos las queremos, otros no, pero no tiene que ver, porque siempre puede asociarse con el discurso neoliberal, ¿no? No tiene que ver con eso, es mucho más pragmático el asunto. Es mucho más pedestre, si ustedes quieren, más asociado a los tiempos de viaje, más asociado a tener ya reorganizado el espacio personal como para tomar clases desde nuestras casas, más asociado a ese tipo de cosas que a los discursos que se puedan llegar a estar planteando desde las resistencias en pensar en esto. El asunto es, bueno, ¿podremos articular mediante un mayor presupuesto, mayores recursos? ¿Podremos articular aulas híbridas que nos permitan dar, no sé, por ejemplo, la Universidad de Córdoba está enteramente virtual, qué sé yo. No hay ¿Y cómo va el docente? Y el docente va a hacer consultas, a hacer preguntas, a orientar sobre el trabajo, y cada 15 días aparece el docente y los estudiantes que quieran. Entonces, bueno, ahí también se impone, hay carreras en universidades, por ejemplo la UNCI, hay carreras enteras en la virtualidad. Y la UNCI tiene un alto nivel de excelencia. Así que, bueno, la UBA, que estamos
salimos del precámbrico, pasando por el Mesozoico, pero todavía no llegamos al siglo XXI, va a tener que replantearse algunas de estas cuestiones. Es, ya sabemos, abierto completamente. Patricia, muchísimas gracias. Creo que nos queda esta reflexión, ¿verdad? De que si nos sirven y en qué manera y en qué modo nos sirven esta nueva forma de revincularnos. No quería dejar de mencionar que Karina te manda saludos, que cursó hace muchos años, me dice, la carrera ¿Me sobrevivió? de Sociología. Si me sobrevivió, felicidades. muchas También gracias. Lorena Escobedo, felicitaciones Compañera por de la cátedra. exposición. También Valeria Acevedo, que bueno, justamente valora también este espacio de reflexión que nos dejas desde la conclusión que expusiste. Bueno, Y también muchísimas gracias. Bustelo García Bustelo, también felicitaciones por la exposición. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Fue un interesante momento de reflexión y de compartir con ustedes algo que me pasó. Y a mí me parece siempre que es importante empezar a visibilizar en nuestros diferentes colectivos de los cuales formamos parte nuestras experiencias para poder generar cuestiones, para poder generar cooperación y mayores aprendizajes que los que haríamos en la soledad de la masa y sin ningún tipo de asistencia. Que tengan una hermosa semana. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Chao. Les agradecemos a todos por compartir esta charla. Muchas gracias. Gracias, Buenas Pato. Gracias a ustedes. Adiós.